La junta de vecinos entró a mi patio, destrozó mi piscina y luego me demandó por el tobillo roto de su presidenta. Llegué a casa y encontré a desconocidos haciendo una fiesta en mi patio, con toallas mojadas, basura y hasta una pancarta que decía que era la fiesta veraniega de la junta de vecinos. Su presidenta se resbaló, se lastimó y me culpó, por una fiesta de la que ni siquiera tenía idea. Me demandó por 30.000 euros, hasta que mis cámaras de seguridad mostraron cómo rompía la puerta y caía sobre un flotador. Ahora el caso ha sido desestimado, ella fue destituida como presidenta y mi nuevo cartel en la reja lo deja bien claro. Los intrusos serán procesados. Mi nombre es Alejandro, y siempre he sido el tipo de persona que disfruta de una rutina simple y estable. Después de 10 sólidos años trabajando arduamente en mi empleo, finalmente me compré una acogedora casa de 2 pisos en las afueras de la ciudad. No muy grande, nada ostentosa, simplemente algo que se sintiera como hogar. La verdadera joya, sin embargo, era el patio trasero, un trozo de césped de tamaño decente, lo más importante, una piscina cristalina que cuidaba con mis propias manos. Esa piscina se convirtió en mi orgullo y alegría. Cada verano, me relajaba allí con una bebida fría y un buen libro, disfrutando de la tranquilidad y la calma. Sin niños gritando, sin peleas de agua, sin caos, solo yo, el agua y el ocasional zumbido del filtro. Era mi pequeño oasis personal, y lo protegía como oro. El vecindario, en general, estaba bien. Limpio, bastante amigable y tranquilo la mayor parte del tiempo. Por supuesto, cada comunidad tiene sus peculiaridades, y la nuestra venía con una asociación de vecinos. En el corazón de ese circo de la asociación estaba una mujer llamada Carmen Sánchez. No solo era la presidenta de la asociación, se comportaba como la reina no oficial de la calle. Carmen era de esas personas que llevaba un registro mental de qué casa dejaba las luces de Navidad encendidas después de Año Nuevo y quién no había recortado su césped exactamente a la altura reglamentaria. Enviaba correos electrónicos pasivo-agresivos más rápido que una entrega express, todo mientras pretendía que era, por el bien de la comunidad. Mantenía mi distancia. Pagaba mis cuotas a tiempo, seguía lo básico y no le daba ninguna razón para tocar a mi puerta. Era el tipo de vecina a la que saludabas desde el otro lado de la calle pero con la que no te detenías a charlar a menos que fuera absolutamente necesario. Ese fin de semana, tenía planes de salir de la ciudad. Nada grande, solo un viaje corto de 2 días a la casa de campo de mi hermano en la sierra. Esperaba con ansias el descanso. Antes de irme, me aseguré de que todo estuviera bien cerrado. Verifiqué 2 veces la puerta trasera, encendí las cámaras de seguridad e incluso di una última vuelta por el patio para asegurarme de que la piscina estuviera cubierta y el césped en buen estado. Todo estaba en orden. No tenía razón para pensarlo 2 veces. Cerré la puerta, lancé mi bolsa al coche y me fui, listo para disfrutar de un par de días tranquilos sin interrupciones, sin responsabilidades y definitivamente sin tonterías de la asociación de vecinos. Al menos, eso pensaba. Regresé ese domingo por la tarde sintiéndome recargado y relajado, entrando a mi vecindario con las ventanas bajadas y algunas canciones suaves sonando en la radio. Pero algo se sintió mal casi de inmediato. Incluso antes de girar hacia mi calle, lo escuché, una línea de bajo profunda y retumbante sacudiendo el aire, mezclada con risas agudas y el tipo de charla de multitud que normalmente solo escuchas en festivales. Disminuí la velocidad, frunciendo el ceño, asumiendo que tal vez alguien unas casas más allá estaba celebrando una fiesta de cumpleaños salvaje. Pero al doblar la esquina y vislumbrar mi propia casa, mi corazón se hundió como una piedra. Los coches estaban alineados a ambos lados de la acera, encajados de cualquier manera donde hubiera espacio, y uno de ellos estaba estacionado justo enfrente de mi entrada como si fuera su dueño. Frené bruscamente, simplemente mirando, tratando de entenderlo. Mi césped recién cortado y cuidadosamente delineado, estaba cubierto de huellas embarradas de niños descalzos corriendo salvajemente. Vi toallas mojadas tiradas por el pasto, sillas plegables esparcidas alrededor y, lo peor de todo, una multitud de personas, algunas descansando con bebidas en mano,
otras chapoteando, dentro de mi piscina. Justo al lado de la puerta, alguien tuvo la audacia de colgar una pancarta. Decía, fiesta de verano de la Asociación de Vecinos, bienvenidos. Mi mandíbula se tensó. Me quedé allí por un segundo en completa incredulidad, agarrando el volante como si pudiera anclarme a la realidad. Se sentía como si estuviera viendo la vida de otra persona, como si hubiera entrado en un set de película. Esto no podía ser real. Este era mi patio, mi piscina, mi propiedad, y parecía que unos extraños la habían tomado. Puse el coche en aparcamiento y salí, cerrando la puerta detrás de mí con un fuerte golpe. Me dirigí hacia el patio trasero, esquivando niños empapados y evitando un balón que salió volando de la nada, casi golpeándome en la cara. Mi corazón latía con fuerza. Mi rostro estaba caliente. Y al acercarme a la puerta trasera, la puerta que siempre mantenía cerrada, vi el pestillo colgando inútilmente, la madera ligeramente astillada. Había sido rota. Disculpen, ladré, elevando mi voz sobre la música. Cabezas se giraron. Algunas personas se congelaron en su lugar como adolescentes culpables. La multitud comenzó a apartarse, y entonces la vi. Carmen Sánchez, de pie junto a la piscina con un sombrero de ala ancha y gafas de sol enormes, sorbiendo lo que parecía una margarita. Sonreía como si acabara de ganar unas vacaciones en un crucero, completamente a gusto como si fuera la reina de algún resort de playa. «Carmen», grité, avanzando hacia ella. «¿Qué demonios está pasando aquí?» Ella se giró lentamente, bajando sus gafas de sol lo suficiente como para mirarme. «Oh, Alejandro», dijo, toda tranquila y falsa dulzura. «Has vuelto temprano. Espero que no te importe, decidimos organizar la fiesta de la piscina de la asociación aquí este año. Todos lo están pasando genial». La miré como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Organizarla aquí? Esta es mi casa. Mi piscina. No puedes simplemente irrumpir en mi patio trasero y hacer una fiesta. Carmen hizo un gesto despectivo con la mano, como si yo fuera un niño exagerado haciendo una rabieta. Ahora, Alejandro, no es tan dramático como lo estás haciendo ver. Técnicamente, la asociación tiene derechos sobre las comodidades comunitarias. Parpadeé. ¿Comodidades? Esto no es un maldito banco del parque, Carmen. Esto es propiedad privada. Lo que estás haciendo es ilegal. Ella suspiró, totalmente impasible. Alejandro, siempre has sido un vecino tan responsable, siempre manteniendo tu lugar tan ordenado. Pensé que estarías feliz de compartir. Es solo una tarde. La comunidad merece disfrutar de una piscina en verano, ¿no crees? No, solté. Lo que creo es que irrumpiste en mi jardín, arruinaste mi césped e invitaste a un montón de gente a entrar en mi propiedad sin siquiera preguntarme. Quiero que todos se vayan, ya. Una oleada de murmullos incómodos recorrió la multitud. Algunas personas empezaron a recoger sus cosas y a dirigirse discretamente hacia la salida, claramente avergonzadas. Otras simplemente se quedaron allí, mirando como si esperaran que alguien sacara las palomitas. Carmen, sin embargo, no se inmutó. Solo inclinó la cabeza y dijo con ese mismo tono empalagoso, «No seas tan hostil, Alejandro. Ni siquiera ibas a usar la piscina este fin de semana. Honestamente, estás exagerando». Sentí como se me apretaban los puños. No me importa si no la iba a usar, eso no te da derecho a invadir mi propiedad. ¿Acaso pensaste en pedírmelo siquiera? Carmen se encogió de hombros, como si la pregunta fuera irrelevante. Envié un correo la semana pasada. ¿No lo recibiste? Mencioné que habría una fiesta cerca. Cerca, repetí. Esto es mi propiedad, Carmen. Antes de que pudiera inventarse otra excusa, se escuchó un grito fuerte y un chapoteo detrás de nosotros. Ambos nos giramos. Un niño se había subido a uno de los flotadores de la piscina y lo volcó, provocando una gran ola que salpicó todo el borde, y que hizo que Carmen tropezara hacia atrás.
Soltó un alarido al resbalar y cayó con fuerza sobre el concreto mojado, sujetándose el tobillo. «Carmen», gritó alguien, corriendo hacia ella. La música finalmente se detuvo. La fiesta se quedó en completo silencio. Carmen se incorporó lentamente, haciendo muecas de dolor y sujetando su pie. «Creo que me torcí algo», gimió entre dientes. Una mujer cercana sacó su teléfono. «Deberíamos llamar a una ambulancia». Yo simplemente me quedé allí, aún procesando todo. Yo no organicé esa fiesta. Yo no invité a esas personas. Y ahora Carmen, la mujer que lo orquestó todo, estaba herida, allí mismo, en mi jardín. Entonces giró la cabeza hacia mí, todavía con el rostro contraído de dolor. «Alejandro», espetó, «de verdad tienes que hacer algo con ese suelo de la piscina. Es resbaloso. Es un peligro para la seguridad». La miré, sin poder creer lo que escuchaba. «¿Hablas en serio ahora mismo? Si hubieras mantenido este lugar como se debe, Siseo, esto no habría pasado». Antes de que pudiera responder, se oyeron sirenas a lo lejos. Alguien había llamado a una ambulancia. Unos minutos después, los paramédicos se llevaban a Carmen en una camilla, y ella seguía quejándose, seguía culpándome, a mí por lo que había sucedido. Mientras la ambulancia se alejaba, me quedé allí en un silencio atónito, mirando el desastre, flotadores y basura en la piscina, toallas empapadas sobre el césped, huellas de barro por todas partes. Mi santuario parecía una zona de guerra. ¿Y la mujer que lo causó todo? Se había ido en una ambulancia, culpándome por cada centímetro de ese caos. A la mañana siguiente me golpeó como un tren. Me senté en la mesa de la cocina, con las manos rodeando una taza de café, mirando fijamente mi patio por la ventana. Mi otrora impecable piscina parecía una escena del crimen. Pedazos de basura flotaban en la superficie, vasos de plástico, un flotador desinflado, incluso una chancla solitaria flotando cerca de los escalones. El césped era un desastre total, parches de lodo donde antes había pasto, huellas por todas partes, pedazos rotos de la puerta todavía tirados en la tierra. No era solo el desorden lo que me carcomía, era el descaro. Carmen había invadido mi propiedad, montado una fiesta completa sin siquiera enviarme un mensaje, y luego me culpaba a mí por resbalar en una plataforma mojada donde ni siquiera debería haber estado. Cada vez que reproducía su cara altanera en mi mente, actuando como si yo le debiera algo, me hervía la sangre. Acababa de decidir que iría a la comisaría después del desayuno para presentar una denuncia formal cuando sonó el timbre. Suspiré, levantándome lentamente de la silla, pensando que sería algún vecino viniendo a disculparse, o peor, a pedirme sus gafas de sol que quedaron en el fondo de mi piscina. Abrí la puerta y me encontré con un tipo con un traje barato y arrugado sosteniendo un sobre grueso. Ni siquiera sonrió. «Alejandro Torres». «Sí», respondí, con cautela. Me entregó el sobre. «Ha sido notificado». Parpadeé, mirándolo como si fuera una broma. «Perdón». «Ha sido notificado», repitió, como una máquina expendedora escupiendo la misma respuesta enlatada. «Que tenga buen día». Luego se dio la vuelta y se fue como si fuera un martes cualquiera. Me quedé allí, inmóvil durante 10 segundos completos, antes de siquiera mirar el sobre. El nudo en mi estómago empezó a retorcerse antes de que siquiera lo abriera. Me senté de nuevo, rasgando lentamente el borde superior del sobre, con el corazón acelerado. Una mirada al texto en negrita en la parte superior de la primera página casi me dejó sin aire, notificación de demanda. Y así, la cosa se volvió real. Carmen Sánchez me estaba demandando. Leí los primeros párrafos una vez, luego otra, más lento esta vez, aunque las palabras ya se habían grabado en mi mente. Según el documento, ella afirmaba que había sufrido una lesión grave al resbalar en una superficie peligrosamente insegura durante lo que llamaba un evento aprobado por la comunidad. Quería 30.000 euros para cubrir gastos médicos, estrés emocional y daños. Me aparté de la mesa, soltando una risa atónita que sonaba más a tos. «Esto tiene que ser una broma», dije en voz alta,
aunque no había nadie para escucharme. La misma mujer que irrumpió en mi jardín, se metió en mi piscina, ignoró todas las normas básicas de respeto, y además cometió allanamiento, ahora se hacía pasar por víctima. Caminé de un lado a otro en la cocina, maldiciendo por lo bajo, luego saqué el teléfono y llamé a la única persona que podía ayudarme a mantener la cordura, mi abogado, Javier Morales. Javier era agudo, más seco que una galleta sin leche, y nada fan del parloteo. Ya había trabajado con él una vez por un tema contractual, y no se andaba con rodeos. Javier, tengo un problema, le dije en cuanto respondió. Le conté todo, el viaje, la puerta rota, la fiesta, la lesión, la demanda. No me interrumpió ni una vez. Cuando terminé, hubo un largo silencio en la línea. Déjame entender esto bien, dijo por fin. Ella hizo una fiesta en tu casa sin tu permiso, se lastimó mientras allanaba tu propiedad y ahora te está demandando. Exactamente eso, respondí, con la voz tensa. Javier soltó un suspiro seco. Increíble. Mira, tienes un caso sólido aquí, pero las disputas con asociaciones de vecinos pueden complicarse. Tenemos que actuar rápido antes de que esto tome fuerza. ¿Tienes grabaciones de seguridad? Una chispa de esperanza se encendió. Sí. Tengo cámaras en todo el patio. Estaban encendidas todo el tiempo. Las grabaciones muestran todo, cómo entraron, cómo rompieron la puerta, incluso el momento en que ella se cayó. Perfecto, dijo Javier. Eso será clave. Quiero que me mandes todo, vídeos, fotos de los daños, el reporte policial si lo hiciste. Cuanto más tengamos, mejor. Empezaré a redactar una respuesta a su demanda. Colgué sintiéndome un poco más firme, pero aún con esa sensación mareante, como si estuviera atrapado en una pesadilla ajena. Empecé a recopilar todo lo que tenía. Volví a ver las grabaciones, solo para asegurarme, y efectivamente, ahí estaba Carmen, claramente visible, empujando la puerta, haciendo entrar a la gente como si estuviera organizando una boda. Más adelante en el vídeo, se la veía con una bebida en la mano, saludando de forma exagerada con la otra, y luego retrocediendo sobre un flotador que alguien había dejado en el borde de la piscina. Su pie resbaló, y cayó. No había nada malo con el suelo. Simplemente no estaba mirando por donde caminaba. Tomé fotos del pestillo roto, del desastre de barro en el césped, de la basura en la piscina. Presenté la denuncia ante la policía, adjunté todo lo que tenía y se lo mandé a Javier esa misma noche. Dijo que era más que suficiente para construir una defensa sólida. Pero incluso con la verdad de mi lado, no podía quitarme de encima la sensación de que esto no era solo una demanda. Carmen no solo buscaba dinero, quería arruinarme. Y si no me adelantaba, tenía la sensación de que este lío no había hecho más que empezar. Durante los días siguientes, cada vez que salía de casa, sentía que el ambiente había cambiado. Era como si el aire del vecindario tuviera un peso distinto. Algunos vecinos me lanzaban sonrisas incómodas que no llegaban a los ojos. Otros evitaban mirarme por completo, de repente muy interesados en sus jardines o en sus móviles. Un par incluso murmuraban entre ellos al pasar, y podía sentir el peso de sus susurros en mi espalda. Al principio pensé que era puro chisme, la típica curiosidad vecinal. Pero luego la asociación de vecinos envió un correo electrónico. El asunto parecía inofensivo, recordatorio de seguridad comunitaria. Pero el contenido dentro, bien podría haber sido una campaña de desprestigio. Estimados miembros de la asociación, comenzaba, lamentamos informar que recientes acontecimientos han puesto en evidencia que ciertos individuos no han mantenido propiedades seguras y acogedoras. Esta negligencia, lamentablemente, ha llevado a incidentes que no reflejan nuestros valores compartidos. La asociación está comprometida a garantizar un entorno seguro para todos los residentes y abordará cualquier infracción en consecuencia. No decía mi nombre, pero no hacía falta. El tono era puro Carmen. Cada frase rezumaba culpa pasivo-agresiva, como si yo fuera un propietario descuidado que convirtió su patio en una trampa para familias inocentes.
Me hervía la sangre al leerlo. Estaba tergiversando la historia a toda velocidad, y lo peor era que la gente empezaba a creerle. Ya no estaba lidiando solo con una demanda. Carmen andaba por ahí manipulando la verdad, convirtiendo a los vecinos en mi contra con cada asado y cada hilo de correo. Podía quedarme quieto y dejar que controlara la narrativa, o podía contraatacar. Fue entonces cuando recordé las palabras de Javier. Tenemos que controlar la narrativa, Alejandro. Adelántate. Que la gente vea la verdad. Odiaba la idea de ir de puerta en puerta como si estuviera en campaña política, pero sabía que tenía razón. Si no hablaba, la única versión que escucharían sería la de Carmen. Empecé con Gregorio, el hombre tranquilo que vivía 3 casas más allá. Tenía unos 60 años, estaba jubilado, y siempre había sido amable conmigo. Incluso se me acercó después de que se fue la ambulancia, claramente incómodo pero sincero. Hola, Alejandro, dijo cuando llegué a su puerta con una carpeta bajo el brazo. Imaginé que vendrías. Le conté toda la historia, lo que Carmen había hecho, la demanda, y cómo ahora afirmaba que yo la había invitado a usar la piscina. Gregorio negó con la cabeza lentamente. Eso no fue lo que nos dijo, comentó. Dijo que la asociación había llegado a un acuerdo contigo. Que estaba aprobado. No fue así, respondí, con la mandíbula apretada. No tenía ni idea de que eso estaba pasando hasta que llegué a casa. Necesito ayuda para aclarar eso. Si estás dispuesto a escribir una declaración diciendo que ella engañó a todos, podría marcar la diferencia. Gregorio no dudó. La escribiré. Nos tomó el pelo, Alejandro. Ya era hora de que alguien le pusiera un alto. Animado, seguí adelante. Casa por casa. Algunos vecinos me recibieron y escucharon, asintiendo y accediendo a escribir declaraciones cuando les mostraba 1 o 2 capturas del vídeo de seguridad. Otros parecía que querían que me fuera de su porche en cuanto abría la boca. Un par dijeron que no querían involucrarse, lo cual respeté, más o menos. Pero luego estaban los Martín. El señor Martín tenía unos 50 y tantos y siempre opinaba de todo. Cuando toqué, abrió con un ceño fruncido y los brazos cruzados. ¿Qué quieres, Alejandro? Solo 1 minuto de tu tiempo, dije, intentando mantener la calma. Es sobre la demanda que Carmen presentó. Sí, me enteré, resopló. A mí me suena que no se habría caído si hubieras tenido ese suelo en mejores condiciones. Tragué saliva. Con todo respeto, no debía estar allí. No la invité, y organizó esa fiesta sin decirme nada. Aún así, gruñó, quizá deberías haber mantenido tu lugar un poco más seguro. Saqué mi teléfono. Tengo grabaciones de seguridad. Puedes ver exactamente lo que pasó. Ella tropezó con un flotador que un niño dejó en el suelo. El suelo no tuvo nada que ver. Dudó, luego refunfuñó, está bien. Déjame ver. Reproduje el clip, y lo vio en silencio. Ahí estaba Carmen, caminando hacia atrás, bebida en mano, pisando directamente sobre el flotador inflable y cayendo con fuerza. Cuando terminó, exhaló por la nariz. Vaya, no me lo esperaba, murmuró. Ella solita se metió en eso. Exacto, dije. No le pido a nadie que mienta. Solo que diga la verdad. Tras una larga pausa, me dio un lento asentimiento. Está bien. Hablaré con la gente. Al final de la semana, tenía 5 declaraciones sólidas, incluyendo la de Gregorio y el señor Martín. Tenía el reporte policial, las fotos de la puerta rota, y lo más importante, el vídeo que mostraba a Carmen liderando la invasión a mi patio como si fuera un desfile. Javier dijo que ahora estábamos en una posición fuerte. Aún así, no podía sacudirme la sensación de que esto no había terminado. Carmen no era del tipo que se rinde en silencio, y algo me decía que tenía más trucos bajo la manga. Mientras me quedaba de pie en mi porche esa tarde, viendo el sol ocultarse tras los árboles y mi piscina vacía brillar con la luz tenue, respiré hondo y me preparé. La verdad estaba de mi lado,
Pero en este vecindario, a veces la verdad tenía que luchar para ser escuchada. La fecha del juicio llegó más rápido de lo que esperaba, y aunque llevaba semanas preparándome, me desperté esa mañana con un nudo en el estómago. Me puse mi mejor traje, el que no tocaba desde la boda de mi primo, e intenté convencerme de que todo estaba bajo control. Javier seguía recordándome que teníamos los hechos, las pruebas y la ley de nuestro lado, pero eso no detenía los nervios que me hervían por dentro. Ya no se trataba solo de dinero, se trataba de defender mi nombre, mi casa y la verdad. No iba a permitir que Carmen me convirtiera en el villano de una historia que se inventó para salvar su imagen. La sala del juzgado era más pequeña de lo que imaginaba. Paredes simples, luces fluorescentes zumbando y unos pocos bancos de madera. Carmen ya estaba sentada en la mesa de la parte demandante cuando entré. Su tobillo estaba envuelto en una venda, probablemente para causar impresión, y su expresión era puro teatro, seria, herida, digna. A su lado estaba su abogado, un tipo con un traje a rayas que parecía haber practicado su sonrisa en el espejo lo justo para parecer simpático pero no demasiado cálido. Me senté junto a Javier, quien me dio una leve mirada que decía, «Tenemos esto, solo mantén la calma». La jueza entró, una mujer mayor con el pelo plateado recogido con fuerza y unas gafas que gritaban, «No tolero tonterías». Cuando abrió la sesión, enderecé mi postura y me recordé respirar. El abogado de Carmen comenzó, y vaya que lo dramatizó. Su señoría, empezó, con una voz empapada de falsa simpatía, mi clienta, la señora Carmen Sánchez, acude hoy en busca de justicia por el dolor y el trauma que sufrió debido a la evidente negligencia del demandado. Lo que se suponía sería un evento alegre de la comunidad se convirtió en una pesadilla. Hizo un gesto hacia Carmen como si fuera una viuda desconsolada en un velorio. La señora Sánchez estaba bajo la impresión de que la piscina del señor Torres era un espacio comunitario compartido, una confusión razonable, dada su participación en la asociación. Apreté la mandíbula, pero no dije nada. Javier me había advertido, nada de interrupciones, nada de reacciones. Que hablen las pruebas. Luego el abogado sacó un montón de historiales médicos, con fotos en primer plano exageradas del tobillo magullado de Carmen. Resbaló, continuó, en una plataforma peligrosamente mojada, lo que resultó en una lesión significativa y un daño emocional continuo. Las facturas son sustanciales, pero el dolor emocional, eso no se puede medir. Miré a Javier, que ni parpadeó. Solo tomó notas, tan frío como siempre. Carmen subió al estrado después, y su actuación fue digna de un premio. Se secó los ojos con un pañuelo como si el recuerdo de su caída fuera demasiado para soportar. Solo quería reunir al vecindario, dijo con voz suave. Nunca fue sobre mí. Pensé que Alejandro estaría feliz de que la comunidad disfrutara su piscina. No sabía que no se podía. Siempre fue tan reservado, pero pensé que éramos parte de algo más grande. Su voz se quebró justo en el momento adecuado, y su abogado le dio un gesto alentador. ¿Y qué sucedió ese día, señora Sánchez? Resbalé, susurró. La plataforma estaba mojada. Escuché un crujido en mi tobillo, y el dolor fue insoportable. Solo recuerdo pensar, ¿cómo pudo pasar esto? Confiaba en que era seguro. Observé atentamente a la jueza. Se mantenía neutral, pero estaba claramente muy atenta. Cuando finalmente Carmen bajó del estrado, llegó nuestro turno. Javier me llamó a declarar, y caminé lento y seguro, recordando cada palabra que habíamos ensayado. Señor Torres, comenzó Javier, con voz firme y calmada, puede contarle al tribunal que encontró al volver a casa ese domingo por la tarde. Volví de un viaje de 2 días, dije, manteniendo el tono controlado, y encontré una fiesta completa en mi jardín. Decenas de personas. Música. Mi piscina llena. La puerta había sido forzada. No di permiso a nadie para estar allí. ¿Invitó usted a la señora Sánchez o a algún miembro de la asociación a usar su propiedad para un evento? Absolutamente no, dije con firmeza.
No tenía conocimiento de ninguna fiesta hasta que la vi con mis propios ojos. Javier asintió. Hablemos de su sistema de seguridad. ¿Tiene cámaras alrededor de la propiedad? Sí. Varias. Estuvieron activas todo el fin de semana. ¿Y qué registraron ese día? Me dirigí hacia la jueza. El vídeo muestra a la señora Sánchez forzando la puerta y guiando a la gente a mi patio. Más tarde, se la ve retrocediendo sobre un flotador, no sobre la plataforma, y cayendo. La superficie no fue el problema. Fue el flotador. Javier dio la señal, y el alguacil reprodujo el vídeo. La sala quedó completamente en silencio. Cada segundo era claro como el agua, Carmen en la puerta, rompiendo el pestillo, haciendo pasar a los vecinos como si estuviera organizando un tour. Luego la caída. Bebida en una mano, saludando con la otra, retrocediendo sobre un flotador verde brillante dejado cerca del borde de la piscina, y ¡bam!, al suelo. Por primera vez, Carmen se mostró alterada. Se removía en su asiento, su expresión segura se agrietaba mientras evitaba mirar a la jueza. Javier volvió a mirarme. ¿Cree usted que su propiedad estaba en condiciones inseguras ese día? No. Siempre la mantengo limpia y cuidada. Ella no debía estar allí. Lo que pasó fue culpa suya. Javier concluyó, cerrando nuestro caso. El abogado de Carmen intentó recuperarse, diciendo cosas sin sentido sobre que yo debía haber puesto señales de advertencia o más seguridad, pero el daño ya estaba hecho. El vídeo, el reporte policial, las declaraciones de los testigos, todo mostraba con claridad la verdad. Carmen no era una víctima. Era una intrusa que se lastimó por su propia imprudencia. La jueza pidió un breve receso. Cuando regresó, su fallo fue rápido y contundente. La evidencia es clara, dijo con voz firme y definitiva. La señora Sánchez entró a la propiedad del señor Torres sin permiso. Según la ley de responsabilidad de predios, el demandado no tiene obligación de cuidado hacia intrusos, y la lesión en cuestión fue resultado de las acciones de la señora Sánchez. Este caso se desestima con prejuicio. Hizo una pausa. Además, se ordena a la señora Sánchez que reembolse al señor Torres los gastos legales y cualquier daño a su propiedad. Solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Carmen parecía como si le hubieran quitado el suelo bajo los pies. Su abogado recogió sus cosas en silencio. Algunos vecinos se me acercaron fuera del tribunal, ofreciendo disculpas discretas y apretones de mano incómodos. No lo sabíamos, dijo Gregorio. Carmen lo hizo parecer como si tú fueras el culpable. Asentí, demasiado cansado para enojarme. Está bien. Solo espero que esto haya terminado. Y por primera vez en semanas, sentí que la marea finalmente había cambiado. Aproximadamente una semana después del fallo judicial, la noticia se esparció por el vecindario como pólvora. Carmen había renunciado oficialmente como presidenta de la Asociación de Vecinos. Sin comunicado de prensa, sin despedida dramática, solo un correo discreto enviado en plena madrugada, anunciando su decisión de enfocarse en asuntos personales. Y así, la reina autoproclamada de la calle desapareció de su trono. Las reacciones fueron variadas. Algunos actuaron como si nunca la hubieran defendido, mientras que otros, como Gregorio, pasaron solo para decir, ya era hora. Independientemente de sus posturas, estaba claro que la vibra en toda la cuadra había cambiado. Ya nadie susurraba cuando yo pasaba. Algunos incluso me saludaban. Las disculpas empezaron a llegar, torpes pero sinceras. No solucionaban todo, pero era un comienzo. Ese fin de semana, me arremangué y me puse manos a la obra. La piscina aún necesitaba atención, las hojas y la suciedad se habían acumulado en las esquinas, y el agua había perdido algo de su brillo habitual. Fregué cada centímetro, aspiré el fondo, balanceé los químicos y rellené el agua perdida hasta que volvió a aparecer una postal de revista. El césped estaba irreconocible en algunas partes por las pisadas, así que resembré las zonas más afectadas, arreglé los aspersores y reparé la puerta rota.
Me tomó todo el fin de semana, pero al anochecer del domingo, todo lucía como antes. O quizás incluso un poco mejor. Por primera vez en semanas, mi jardín volvía a sentirse mío. Me senté allí con una bebida fría en la mano, dejando que la brisa cálida me envolviera. El sol bajaba, proyectando un reflejo dorado sobre la superficie de la piscina. Los únicos sonidos eran los pájaros y el ocasional crujir de las hojas, ni un solo grito, chapoteo ni retumbar de bajos. No me había dado cuenta de cuánto ruido se había colado en mi vida hasta que se fue. Ese tipo de silencio se siente distinto cuando tuviste que luchar para recuperarlo. Antes de entrar a casa, tomé un poste de madera y un cartel metálico que había encargado el día después del juicio. Los llevé hasta la puerta delantera, clavé el poste profundamente en la tierra y atornillé el cartel con vueltas lentas y firmes. Cuando me alejé para verlo, no pude evitar sonreír. El mensaje era simple, contundente e imposible de malinterpretar: propiedad privada, los intrusos serán procesados. No era solo una advertencia, era una declaración. Y esta vez, cada palabra iba en serio. Mientras cruzaba el jardín de regreso, con la hierba suave bajo mis pies y la piscina brillando a mi lado, una calma se instaló en mí como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. El drama, la demanda, los susurros, todo quedaba atrás. Carmen intentó reescribir la realidad, darle la vuelta a la historia y pintarme como el malo, pero la verdad se mantuvo firme. Y ahora, con mi espacio restaurado y el vecindario finalmente en paz otra vez, sentí algo que no sentía desde hacía semanas, que volvía a ser yo mismo. La paz había vuelto, una brisa con olor a cloro a la vez.